¿Sabías que en el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, Dios pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hoy, esa pregunta cobra un significado completamente nuevo. Lo que estás a punto de descubrir conectará la ciencia moderna con las profecías bíblicas de una manera que jamás imaginaste posible. ¿Te has preguntado alguna vez qué había antes de que Dios dijera, sea la luz? La respuesta podría estar oculta en archivos que alguien no quiere que veas. Ryan Montgomery no era un hombre cualquiera. Durante años había sido un centinela digital, protegiendo a los inocentes de las sombras del ciberespacio. Su especialidad era rastrear a quienes causaban daño en las profundidades de la red oscura, utilizando números telefónicos que los llevaban directamente a su puerta. Como él mismo explicaba, la red oscura no era realmente el refugio principal para capturar a estos individuos peligrosos, pero el destino tenía preparado para Ryan un descubrimiento que trascendería todo lo que había conocido. Un hallazgo que resonaría con las palabras del profeta Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Todo comenzó con una pista anónima, susurros en foros encriptados sobre algo que desafiaba toda comprensión humana. Al principio, Ryan pensó que se trataba de otra estafa digital, el tipo de desinformación que flota por Internet como hojas secas en el viento. Sin embargo, mientras seguía el rastro digital, adentrándose cada vez más en los laberintos de la red profunda, se topó con algo extraordinario. No eran simples imágenes. Eran fotografías de alta resolución que mostraban algo que, según todas las leyes de la física, no debería existir. Evidencia visual de algo anterior al momento en que Dios pronunció las primeras palabras de la creación. ¿Recuerdas cuando Jesús dijo en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese? Estas imágenes parecían ser una ventana a ese antes del que habló el Mesías. Ryan hizo lo que cualquier investigador serio haría. Intentó rastrear el origen de estas imágenes. Ejecutó análisis de metadatos, consultó con expertos de confianza, aplicó cada técnica forense digital que conocía. Pero los datos apuntaban a ningún lugar y, paradójicamente, a todos lados simultáneamente. Las imágenes carecían de fuente identificable. Era como si hubieran existido desde siempre, esperando ser descubiertas, tal como está escrito en Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Los mensajes comenzaron a llegar. Comunicaciones encriptadas desde cuentas que se desvanecían en el momento en que Ryan intentaba responder. Voces anónimas le advertían que dejara de investigar. La presión se intensificó gradualmente. Primero fueron publicaciones eliminadas, cuentas bloqueadas. Luego se volvió más agresivo. Discos duros borrados, copias de seguridad corrompidas. Era como si una fuerza invisible quisiera arrasar estas imágenes de la existencia. Y sin embargo, como un espíritu persistente, las imágenes reaparecían en servidores ocultos, en redes encriptadas, en susurros entre los rincones más oscuros de Internet. Ryan no era el único que las había visto. Simplemente era el único con el valor suficiente para hablar. La comunidad científica fue despiadada en su respuesta. Físicos, astrónomos y matemáticos, uno tras otro, rechazaron la posibilidad de manera categórica. Nada existe antes del Big Bang, declaraban. El tiempo mismo comenzó en ese momento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar.
Pero ¿qué pasaría si el tiempo no fuera lo que creemos que es? Y si la existencia misma no fuera lineal, sino algo mucho más misterioso, como leemos en 2 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entre el ridículo y la fascinación, algunos científicos marginales consideraron la idea, aunque con cautela. Si estas imágenes son reales, admitió un astrofísico en un raro momento de sinceridad, entonces necesitamos reconsiderar todo lo que creemos saber. ¿Pero qué mostraban exactamente estas imágenes? Ryan se negó a revelarlas completamente, no por temor a sí mismo, sino porque no estaba seguro de que el mundo estuviera preparado. Los fragmentos que sí compartió fueron suficientes para enviar a los teóricos a un frenesí, un tapiz de luces cambiantes, estructuras que parecían orgánicas pero tecnológicas, patrones que resonaban con precisión matemática más allá de la comprensión humana. Algunos creían que mostraban vestigios de un universo anterior. Otros las veían como evidencia de una inteligencia ancestral, seres que existían antes de la existencia misma. Y luego estaban los pesimistas, aquellos que susurraban sobre algo mucho peor. No todos los secretos están destinados a ser descubiertos. Ryan Montgomery había pasado su vida exponiendo verdades ocultas, creyendo que el conocimiento era poder, que la transparencia era la máxima protección. Pero esto era diferente. No era solo una verdad oculta, era un ajuste de cuentas cósmico. Sus noches se volvieron inquietas. Las imágenes se habían grabado en su mente, y con ellas una realización escalofriante. Alguien o algo había estado tratando de mantenerlas ocultas. Una noche, mientras revisaba grabaciones de seguridad de su hogar, lo vio, una sombra en su puerta, sin moverse, sin tocar, simplemente de pie, observando. Ryan había pasado años rastreando depredadores en línea. Conocía las señales de ser cazado. ¿Cuál era el siguiente paso? Debería revelar todo, arriesgar las consecuencias, la posible destrucción de su credibilidad. ¿O debería enterrarlo, fingir que nunca vio lo que vio, regresar a una vida de investigación digital y hacking ético? Pero, ¿cómo se olvida simplemente lo imposible? ¿Y qué pasaría si aquellos que trataron de borrar las imágenes no estuvieran protegiendo al mundo de mentiras, sino de una verdad demasiado aterradora para comprender? Ryan Montgomery ya no era solo un hacker ético. Se había convertido en algo más, un buscador de conocimiento prohibido, un intruso en el dominio de lo desconocido. Como está escrito en Proverbios 25:2, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñar un asunto. Durante décadas, la NASA ha sido nuestro detective cósmico, pelando las capas del universo, un descubrimiento a la vez. La teoría del Big Bang propone que nuestro universo surgió de un punto de densidad inimaginable, expandiéndose hacia el gran escenario celestial que presenciamos hoy. Es un concepto asombroso, como si Dios hubiera comprimido toda la creación en algo más pequeño que un átomo antes de pronunciar «sea la luz». Cada estrella, cada planeta, incluso el polvo en tu ventana, una vez estuvo comprimido en esa singularidad primordial. Los instrumentos de la NASA, desde la detección de la radiación cósmica de fondo por COBE hasta las deslumbrantes revelaciones del telescopio espacial James Webb, solo han reforzado esta realidad. Pero ¿qué pasa si todavía nos falta algo? Imagina un telescopio tan poderoso que puede mirar hacia atrás miles de millones de años, capturando galaxias en su infancia. Eso es James Webb. Pero algunas de estas galaxias parecen demasiado maduras, demasiado estructuradas, como si el universo se hubiera saltado algunos pasos. Es como encontrar un roble donde debería haber un retoño. Los astrofísicos se rascan la cabeza, ejecutan modelos, verifican ecuaciones. ¿Podría estar equivocada nuestra línea temporal? ¿Podría haber otra fuerza en juego? ¿Algo más allá del Big Bang mismo?
como nos recuerda Isaías 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Luego están los agujeros negros, la paradoja definitiva del universo. Invisibles, insaciables y francamente aterradores. Estos vacíos cósmicos devoran todo a su alcance, incluso la luz. Pero, ¿qué pasa si los agujeros negros no son solo finales? Algunas teorías sugieren que podrían ser portales a otros universos, o tal vez incluso centros de reciclaje cósmico, descomponiendo la materia y escupiéndola en algún lugar nuevo. Es como si fueran las puertas mencionadas en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. El Observatorio de Rayos Desis Chandra de la NASA ha estado rastreando su comportamiento, y cada punto de datos plantea más preguntas. ¿Por qué algunos agujeros negros crecen más rápido de lo que deberían? ¿Qué hay realmente dentro de ellos? ¿Es destrucción o transformación? La materia oscura y la energía oscura constituyen el 95% del universo, pero no podemos verlas. Es como tratar de resolver un crimen sin jamás poner los ojos en el culpable. Los instrumentos de la NASA han mapeado la influencia de estas fuerzas invisibles, curvando la luz y estirando el espacio. ¿Podría la materia oscura ser un reino oculto de partículas no descubiertas? ¿O estamos nuevamente mirando el universo a través del lente equivocado? Como dice Job 26:14, «He aquí, estas cosas son los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él». Y luego está la pregunta definitiva: ¿estamos solos? Cada exoplaneta descubierto en la zona habitable es como un mensaje en una botella flotando en el mar cósmico. Con las misiones Kepler y TESS de la NASA escaneando los cielos, se han encontrado miles de planetas potencialmente similares a la Tierra. El telescopio espacial James Webb está dirigiendo su mirada hacia estos planetas distantes, analizando sus atmósferas. Si hay vida ahí fuera, la NASA está determinada a encontrarla. Y si no la hay, ¿qué significa eso para nosotros? Mientras la NASA alcanza el cosmos, otros están descubriendo misterios paralelos aquí en la Tierra. Ryan Montgomery, ahora convertido en explorador digital del universo, ha estado sumergiéndose en territorios inexplorados del conocimiento, desde el espacio profundo hasta la red oscura. ¿Qué tiene en común un hacker con un cosmólogo? Más de lo que podrías pensar. Ambos navegan vastas redes invisibles, buscando verdades ocultas. Mientras Montgomery sondea flujos de datos encriptados, la NASA disecciona el lenguaje encriptado del cosmos. Mientras más profundo mira la NASA, más inquietantes se vuelven las preguntas. ¿Podría el tiempo mismo ser una ilusión? La física cuántica sugiere que el tiempo no fluye. Simplemente existe todo a la vez, pasado y futuro, sentados lado a lado. Si eso es cierto, ¿qué significa para los viajes espaciales? Los agujeros de gusano, alguna vez material de ciencia ficción, podrían ser reales. La NASA ha estado estudiando silenciosamente el impulso de Alcubierre, un concepto teórico que curva el espacio-tiempo mismo. Los viajes más rápidos que la luz podrían no ser imposibles, sino malentendidos. Y si pudiéramos descifrar ese código, ¿a dónde iríamos primero? Como nos recuerda Eclesiastés 3:1, para todo hay tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Pero por cada gran pregunta, hay un riesgo igualmente grande. La búsqueda del conocimiento no viene sin consecuencias. ¿Qué pasa si algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver? ¿Y si estamos huroneando en algo que no debería ser perturbado? La idea no es nueva. En la mitología, aquellos que buscaron conocimiento prohibido a menudo encontraron finales trágicos. Pero la NASA no trata con mitos, trata con hechos. Y sin embargo, uno tiene que preguntarse, ¿podrían algunas verdades cósmicas ser más peligrosas de lo que nos damos cuenta? Pero,
¿Y si el Big Bang no fue el principio? ¿Y si todo lo que conocemos, todo lo que somos, es solo una onda en un océano mucho más grande y misterioso? El modelo estándar de cosmología pinta una imagen de una singularidad, un punto de densidad infinita donde el tiempo y el espacio dejan de tener sentido. Pero en el fondo algo se siente desajustado. ¿Cómo puede todo, cada galaxia, cada ley de la física, cada susurro de existencia, provenir de la nada? Algunos científicos argumentan que el universo nunca tuvo realmente un principio, que ha estado pulsando, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo eterno. La teoría del universo cíclico sugiere que cada colapso da a luz un nuevo cosmos, una danza infinita de destrucción y renacimiento. Si es cierto, entonces todo lo que conocemos es solo un acto en una obra infinita, destinado a ser borrado y reescrito una y otra vez. Esto nos recuerda a Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Pero eso plantea la pregunta: ¿qué impulsa este ciclo? ¿Hay una fuerza invisible orquestándolo? ¿O es el universo simplemente una máquina imparable y autosostenible? Luego está la hipótesis del gran rebote que voltea toda la narrativa. Propone que en lugar de una sola explosión cósmica, el universo rebotó de un colapso anterior. Imagina una pelota de goma golpeando el suelo y rebotando, excepto que la pelota es todo lo que ha existido jamás. Esta idea desafía el problema de la singularidad del Big Bang, sugiriendo que las leyes de la física nunca se rompen verdaderamente. En cambio, se doblan, se estiran, se adaptan. Pero si el universo rebotó, ¿qué había del otro lado del colapso? Y luego está el multiverso. Si nuestro universo nació, ¿por qué no otros? ¿Qué pasa si nuestro Big Bang fue solo un evento local, un solo fuego artificial en un festival cósmico infinito? Algunos físicos creen que más allá del velo de nuestra realidad yace una red extensa de universos, cada uno con sus propias reglas, sus propias líneas temporales, sus propias versiones de vida. Algunos podrían ser inquietantemente similares al nuestro, otros radicalmente diferentes, donde la gravedad tira hacia los lados, donde las estrellas nunca se forman, donde el tiempo fluye hacia atrás. Esto resuena con las palabras de Jesús en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero si estos universos paralelos existen, ¿podremos tocarlos alguna vez? ¿Estamos atrapados en nuestra propia burbuja cósmica, para siempre ciegos a las realidades que están a solo centímetros de distancia? Stephen Hawking tenía otra idea, una que sacude los cimientos de lo que incluso consideramos un principio. Su propuesta sin fronteras sugiere que antes del Big Bang, el tiempo no existía de la manera que lo entendemos. En lugar de un momento singular de creación, el tiempo se comportaba como una dimensión, curvándose y plegándose sobre sí mismo. Hawking argumentó que el tiempo funcionaba de la misma manera, lo que significa que no hubo un inicio duro para todo, solo un flujo sin interrupciones hacia lo que llamamos el Big Bang. Pero si el tiempo es solo otra dirección, ¿qué pasa cuando caminamos demasiado lejos? Durante siglos, el Vaticano ha perseguido el conocimiento del cosmos, fusionando la fe con la ciencia. El Observatorio Vaticano, una de las instituciones astronómicas más antiguas del mundo, ha desempeñado un papel crucial en el estudio de los orígenes del universo. La Iglesia ha abrazado durante mucho tiempo el descubrimiento científico como un medio para entender la creación, con astrónomos contribuyendo a la investigación sobre la formación de galaxias y la radiación persistente del Big Bang. Sin embargo,
persisten susurros de conocimiento oculto encerrado en archivos secretos del Vaticano, registros que podrían desafiar o confirmar teorías científicas de maneras que tal vez nunca sepamos. Pero ¿qué pasa si algunos de esos secretos no fueran solo teológicos? ¿Qué pasa si fueran algo completamente diferente? Algo que podría sacudir los cimientos de todo lo que creemos. Aquí entra Ryan Montgomery. No es solo otro teórico de conspiraciones perdido en el ruido. Un excontratista del gobierno con acceso a datos clasificados, Ryan se topó con algo que cambió su percepción de la realidad para siempre. Según los informes, recientemente reunió a un grupo selecto de colegas para revelar un descubrimiento sin precedentes. Afirma haber encontrado archivos encriptados que la NASA trató de ocultar. Imágenes de antes del Big Bang, antes del tiempo, antes del espacio, antes de la física tal como la conocemos. Sus manos temblaron cuando mostró la primera imagen. Una figura colosal, compuesta por miles de millones de estrellas. Su diseño intrincado reflejaba estructuras cósmicas de maneras que parecían demasiado precisas para ser mera coincidencia. No era solo un patrón, era algo más. Algo vivo en el silencio frío del vacío. Y entonces lo dijo. Nos mintieron. La habitación quedó en silencio. El peso de esas palabras presionó contra las paredes como una fuerza invisible. Si las afirmaciones de Ryan son ciertas, entonces la NASA posee tecnología experimental de espacio profundo capaz de mirar más allá del Big Bang mismo. ¿Pero por qué mantenerlo oculto? ¿Era simplemente demasiado peligroso, demasiado alucinante para el consumo público? ¿O era porque la verdad nunca estuvo destinada a ser conocida? Como advierte Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Una de las colegas de Ryan, una física llamada doctora, Elena Vázquez, había pasado su carrera estudiando la naturaleza del tiempo. Al principio era escéptica. Nada puede existir antes del Big Bang. Siempre había insistido. Es una singularidad, el principio definitivo. Pero las imágenes la hicieron dudar de todo lo que sabía. Si algo o alguien estaba allí antes del principio, ¿qué significaba eso para nuestra comprensión de la existencia? ¿Fuimos creados o éramos simplemente el último capítulo en una historia mucho más antigua de lo que podríamos comprender? Y aquí es donde se vuelve aún más extraño. Los hallazgos de Ryan no solo sugieren un pasado oculto, apuntan a un engaño continuo. Entre los archivos encriptados, encontró referencias a algo llamado el programa Nexus. La poca información que pudo decodificar lo describía como un proyecto dedicado a protocolos de contacto y entidades celestiales no lineales. Esa frase sola le envió un escalofrío por la columna vertebral. ¿Contacto con qué? ¿Y por qué era no lineal? No estaba solo en su curiosidad. Se ha rumoreado durante mucho tiempo que el Vaticano posee archivos secretos que contienen conocimiento mucho más allá de las escrituras religiosas. Algunos creen que tienen registros de contacto extraterrestre, textos prohibidos que predatan la historia conocida. Y sí, incluso evidencia de civilizaciones antiguas que pueden haber entendido el universo de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. La Iglesia siempre ha caminado en la cuerda floja entre la fe y el descubrimiento. Pero ¿qué pasa si sabían más de lo que dejaban entrever? ¿Qué pasa si habían visto estas imágenes antes, como está escrito en Amos 3:7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La doctora Vázquez aún no estaba convencida. La ciencia exigía evidencia repetible, no solo archivos y especulación. Necesitamos validar estas afirmaciones con fuentes independientes, le dijo a Ryan. De lo contrario, solo estamos alimentando otro mito. Pero Ryan no buscaba validación. Buscaba respuestas que temía podrían hacer que lo silenciaran.
Días después de su revelación, Ryan desapareció. Su último mensaje a su equipo fue críptico: saben que lo vi. Si algo me pasa, sigan buscando. Luego nada. Su teléfono desconectado, su apartamento vaciado, sin señales de entrada forzada, sin signos de lucha, solo una computadora portátil con una batería muerta y una sola nota post-it dejada atrás. Decía: la realidad es una proyección. Ahora las teorías se están volviendo locas. Ryan descubrió algo que no debía ver. ¿Fue llevado o se escondió? ¿Y qué pasa con las imágenes? Si realmente existen, ¿por qué no han sido filtradas? Algunos dicen que lo han sido, enterradas profundamente en foros en línea oscuros, descartadas como engaños digitales. Otros creen que el Vaticano y la NASA están en una guerra silenciosa sobre lo que se le permite saber a la humanidad. Y ahí lo tienes, la verdad que nunca quisieron que vieras. Pero aquí está la pregunta real. Si esta información está disponible ahora, ¿qué más están ocultando? ¿Cuál es la próxima revelación que podría sacudir los cimientos mismos de lo que creemos? Como nos recuerda Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Podría ser este el tiempo del fin del que habló Daniel? El momento en que todos los secretos ocultos finalmente serán revelados. Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque esto es solo el principio. La verdad se está desenredando más rápido de lo que pueden cubrirla. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si una máquina pudiera ver lo que nosotros no podemos? Hace apenas unos meses, esto dejó de ser ciencia ficción para convertirse en realidad perturbadora. Un fragmento de tela ha estado desafiando a la humanidad durante 700 años. No hablamos de cualquier reliquia perdida en museos polvorientos. Hablamos del único objeto en la Tierra que podría demostrar que lo imposible realmente ocurrió. Para quienes depositan su esperanza en esta evidencia, representa algo más profundo que la historia misma: la ausencia total de rastros físicos dejados por una figura que cambió el mundo, sin manuscritos de su puño y letra, sin restos arqueológicos que confirmen su paso por nuestro planeta. Pero ahora, algoritmos de última generación acaban de procesar este enigma milenario, y lo que han extraído está generando terremotos en laboratorios y catedrales por igual. Este lienzo ancestral ha burlado las mentes más brillantes durante generaciones enteras. ¿Estamos ante el verdadero manto funerario del hombre que dividió la historia en dos? Donde décadas de investigación fracasaron, la inteligencia artificial ha logrado penetrar. Sus hallazgos han paralizado a investigadores veteranos y están reescribiendo todo lo que creíamos saber sobre una de las piezas más controvertidas del patrimonio cristiano. Lo revelado sacude desde los fundamentos de la física hasta los límites de lo que consideramos posible. El debate sobre si presenciamos evidencia de algo sobrenatural acaba de intensificarse dramáticamente. ¿Qué secretos logró desentrañar esta tecnología? Entre miles de artefactos catalogados como sagrados alrededor del globo, uno permanece inquebrantable ante cada intento de explicación. El sudario turinés, sin ornamentos dorados que lo embellezcan, sin gemas incrustadas que aumenten su valor, ni siquiera conserva la perfección que esperarías de algo tan venerado. Simplemente 4 metros de lino común portando la silueta fantasmal de una figura masculina desnuda, marcada por heridas brutales, exhibiendo las señales inequívocas de una ejecución por crucifixión. Durante más de 6 siglos, esta modesta reliquia textil ha hipnotizado a genios científicos, desconcertado a los más duros escépticos y encendido la devoción de multitudes que juran estar contemplando el último abrazo terrenal dado a Jesucristo. Los archivos históricos sitúan su primera aparición documentada en pleno siglo XIV,
específicamente en Lirey, una aldea francesa que jamás había sido centro de atención mundial. Su llegada careció de espectáculos teatrales, documentos milenarios o manifestaciones celestiales. Emergió discretamente, cargado de incógnitas. Un noble local proclamó poseer el auténtico sudario del Salvador, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron distancia prudente, evitando cualquier validación oficial. El enigma pervivió a través de los siglos, y en esta era dominada por la inteligencia artificial, podría estar adentrándose en territorio completamente inexplorado. Curiosamente, cuando este objeto surgió por primera vez, enfrentó oleadas de incredulidad y reservas institucionales. La mayoría cuestionaba su legitimidad, hasta que 1898 cambió todo para siempre. Secondo Pía, fotógrafo aficionado, capturó la primera imagen documentada del sudario, y lo que emergió del revelado químico conmocionó a la civilización occidental. Súbitamente, aquellas marcas tenues y prácticamente imperceptibles sobre la fibra se metamorfosearon en una representación nítida y escalofriante. Facciones humanas, anatomía completa, lesiones traumáticas, todo plasmado con una definición que desafiaba cualquier explicación racional. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Ese instante histórico inauguró una obsesión contemporánea que perdura hasta nuestros días. Lo verdaderamente desconcertante de esta tela no radicaba únicamente en poseer una imagen, residía en su comportamiento anómalo. Paradójicamente, el negativo fotográfico exhibía mayor realismo y nitidez que la superficie original del tejido. Ausencia completa de pinceladas detectables, ningún vestigio de pigmentos o tintas aplicadas. Ciertos investigadores teorizaron que la imagen pudo materializarse mediante una explosión repentina de radiación, una fuerza lo suficientemente intensa para imprimir no solamente el contorno corporal masculino, sino incluso las variaciones topográficas de su estructura ósea facial. Mientras proliferaban las hipótesis, escalaba proporcionalmente la polémica. Los enfrentamientos intelectuales detonaron simultáneamente en círculos universitarios y congregaciones religiosas, sin lograr consenso sobre ninguna interpretación única. El siglo XX presenció intentos exhaustivos por desentrañar la verdad. Análisis de las manchas hemáticas confirmaron sangre humana auténtica, particularmente del grupo A. Microscópicos granos polínicos incrustados en las fibras fueron sometidos a examen, revelando procedencia del Mediterráneo oriental. Los estudios imagenológicos apuntaron hacia descubrimientos extraordinarios. Residuos polínicos vinculables al territorio jerosolimitano, mientras que los detalles anatómicos de la figura coincidían con metodologías de crucifixión implementadas por el Imperio Romano, exhibiendo una precisión que helaba la sangre. Entonces arribó el momento decisivo, las pruebas de carbono 14. Durante 1988, especialistas de 3 instituciones mundialmente reconocidas, Zurich, Oxford y Arizona, sometieron fragmentos diminutos del sudario a análisis exhaustivo. Sus conclusiones fueron categóricas. La antigüedad del tejido oscilaba entre 1260 y 1390 después de Cristo. Para sectores amplios de la comunidad científica, aquello representó el epílogo definitivo. Consideraron el misterio completamente elucidado. El sudario constituía una manufactura medieval, un artefacto religioso sofisticado y persuasivo, pero falsificado. No obstante, la unanimidad brilló por su ausencia.
Prácticamente de inmediato, voces críticas cuestionaron la metodología empleada. Existía la posibilidad de que las muestras analizadas provinieran de sectores que habían sufrido reparaciones durante la Edad Media, quizás posteriores a daños ocasionados por incendios. Diversos especialistas argumentaron que la esquina seleccionada para el análisis contenía fibras de algodón más recientes, entretejidas con el lino primigenio durante procesos de restauración. De confirmarse, significaría que los resultados estuvieron comprometidos desde su concepción. Los años subsiguientes presenciaron cómo más y más científicos comenzaron impugnando los descubrimientos de 1988. Investigaciones renovadas y tecnologías de imagenología revolucionarias únicamente han intensificado el misterio. Actualmente, incluso en pleno siglo XXI, equipados con herramientas y conocimientos sin precedentes, el sudario de Turín persiste como una de las reliquias más enigmáticas del planeta. Ha resistido centurias de conflagraciones, inundaciones, conflictos bélicos y escrutinio científico implacable. Sin embargo, se obstina en salvaguardar sus secretos. Carece de autor conocido, de artista documentado, de origen verificable. Cada ocasión en que los investigadores se aproximan a resolver el enigma, surge una interrogante adicional. ¿Por qué motivo la imagen exhibe simultáneamente vista frontal y dorsal de anatomía humana, como si el tejido la hubiera envuelto completamente, pero sin distorsiones visibles? ¿Cuál es la razón por la que la imagen funciona como negativo fotográfico? ¿Por qué, disponiendo de todo nuestro arsenal científico contemporáneo, ningún individuo ha conseguido replicarla empleando técnica alguna conocida? Para algo tan vetusta y frágil, el sudario turinés ha demostrado capacidad notable de supervivencia. Se niega rotundamente a desvanecerse en el olvido. Continúa desafiando tanto convicciones como razonamiento lógico simultáneamente. Y ahora un elemento inesperado se ha incorporado a la ecuación. Con el surgimiento de la inteligencia artificial y análisis imagenológico de vanguardia, instrumentos digitales están comenzando a examinar el sudario con perspectiva renovada. Estas tecnologías, diseñadas para reconocimiento patterns, mejoramiento y reconstrucción, están empezando a revelar detalles que han desencadenado una oleada completamente nueva de fascinación. Pero esa porción de la narrativa aún se encuentra desarrollándose. Lo crucial en este momento es lo siguiente. Después de siglos de investigación intensiva, controversia y tentativas de desacreditación, el sudario de Turín permanece aquí, intacto, aguardando, formulando eternamente la misma pregunta que siempre ha planteado. ¿Y si fuera auténtico? La confrontación entre metodología científica y convicción religiosa respecto a esta reliquia no se originó dentro de instalaciones laboratoriales. Nació de una incertidumbre elemental y transparente, cuantificable, lógica y fundamentada en el razonamiento. Considerando que si este lienzo de lino verdaderamente datara del primer siglo, y si genuinamente hubiera envuelto el cuerpo crucificado de Jesús de Nazaret, constituiría el artefacto más trascendental en los anales humanos. Una declaración de semejante magnitud exige evidencia irrefutable. En 1988, muchos creyeron que la ciencia finalmente había proporcionado esa respuesta. 3 laboratorios de reputación intachable, Oxford, Zúrich y la Universidad de Arizona, recibieron cada uno especímenes minúsculos del sudario. Implementaron datación por carbono 14, la metodología estándar, para determinar antigüedad de materiales históricos. Los resultados fueron publicados y aceptados ampliamente durante esa época. El tejido databa entre 1260 y 1390 d.C. Traducido, era medieval, no ancestral, no milagroso y definitivamente no provenía del período cristiano. Caso cerrado, aparentemente.
Pero casi instantáneamente comenzaron emergiendo dudas. Expertos textiles expresaron inquietudes de que la muestra pudo haber sido extraída de una sección del tejido dañada por fuego y posteriormente reparada, posiblemente durante el Medioevo. Esa esquina analizada, argumentaron, no correspondía con el tejido original del resto de la tela. Algunos investigadores incluso propusieron que los hilos examinados incluían fibras algodón entretejidas con lino más moderno, lo cual habría desviado los resultados, haciendo que el tejido pareciera más joven de su edad real. Repentinamente, el resultado de datación por carbono, antes considerado definitivo, estaba siendo seriamente cuestionado y el misterio del sudario distaba mucho de estar resuelto. Una vez que esas dudas sobre la datación por carbono se consolidaron, toda la conversación se reabrió. Durante los años posteriores, científicos comenzaron explorando el sudario mediante tecnologías más recientes, menos invasivas y considerablemente más precisas. Uno de los avances más significativos llegó en 2022, cuando un equipo investigativo italiano empleó una técnica denominada dispersión de rayos X de ángulo amplio, abreviada como WAX. Este método examina cómo los rayos X interactúan con la estructura interna de un material, revelando su antigüedad basándose en el nivel de degradación fibrilar a través del tiempo. Los descubrimientos fueron asombrosos. Los patrones de envejecimiento en el lino resultaron consistentes con tela que no poseía 700 años de antigüedad, sino al menos 2000. Según los datos obtenidos, el tejido muy probablemente databa entre 55 y 74 d.C., exactamente el período temporal inmediatamente posterior a la crucifixión de Jesús. Posteriormente, apareció el análisis isotópico, que examinó la signatura ambiental preservada en el lino empleado para manufacturar la tela. Los resultados apuntaron hacia el Levante, correspondiente al actual Israel, Líbano y la región circundante, no Francia ni Italia. Este no era simplemente lino envejecido, era lino que pudo haberse originado precisamente en el lugar correcto, durante el momento correcto. Y cuando esto resultó insuficiente, el debate migró hacia otro frente: las manchas sanguíneas. Esto se convirtió en el siguiente campo de batalla en la búsqueda de respuestas. Múltiples pruebas confirmaron que las manchas presentes en el sudario constituían efectivamente sangre humana auténtica. Algunos estudios incluso sugirieron que el tipo sanguíneo era AB, poco común, pero no imposible. Lo que destacó aún más fue cómo los patrones hemáticos coincidían con las lesiones descritas en los evangelios: muñecas perforadas, herida lateral, sangrado craneal, marcas de flagelación dorsal. Estos no constituían detalles habituales en representaciones artísticas medievales de crucifixión. De hecho, durante esa época, la mayoría de las representaciones mostraban clavos atravesando las palmas, no las muñecas, y carecían de la precisión anatómica encontrada en el sudario. La exactitud era tan impactante que algunos expertos médicos argumentaron que el creador habría requerido conocimiento directo de una crucifixión, algo virtualmente imposible a menos que lo hubieran presenciado personalmente. Sin embargo, la comunidad científica establecida mantiene cautela. Los escépticos argumentan que los resultados de rayos X de ángulo amplio e isotópicos requieren verificación independiente. Otros señalan que incluso si el lino genuinamente posee 2000 años de antigüedad, eso no prueba que la imagen sea auténtica o milagrosa. Los críticos continúan referenciando los resultados de datación por carbono de 1988, defectuosos o no, como la única evidencia científica revisada por pares y ampliamente aceptada hasta la fecha. Aún así,
Las circunstancias están comenzando a transformarse. La pregunta central ya no es simplemente si el sudario fue falsificado. Está comenzando a sonar más como, si no fue falsificado, entonces, ¿qué exactamente estamos observando? Y ahí es donde la narrativa adopta un giro dramático. Porque si la ciencia convencional no puede explicar completamente la imagen, y si los orígenes del tejido son más antiguos de lo previamente creído, entonces es momento de recurrir a nuevas herramientas, instrumentos capaces de percibir patrones invisibles al ojo humano, lo cual nos conduce al participante más inesperado en este misterio centenario, la inteligencia artificial. El sudario ha resistido fuego, tiempo y escrutinio infinito, pero nada pudo prepararlo para lo que la IA contemporánea revelaría. Y ahora el debate sobre la resurrección se está intensificando nuevamente. Con cada nueva prueba, cada análisis adicional, una pregunta inquietante continúa cerniendo sobre el sudario de Turín como una sombra amenazante. ¿Podría esto constituir evidencia de la resurrección? Es el tipo de interrogante que la ciencia habitualmente evita, pero que los creyentes aún se atreven a formular. Durante siglos el sudario ha sido percibido tanto como reliquia sagrada como misterio irresoluto. Un fragmento textil marcado por símbolos, cicatrices y preguntas que se rehúsan a desvanecerse. Ahora, en el siglo XXI, una vez más, ocupa el centro de controversia renovada. Pero esta ocasión, las teorías bajo discusión son incluso más provocativas que anteriormente. Una de las ideas más comentadas durante años recientes se conoce como la hipótesis de explosión radiactiva. Según varios físicos y especialistas en imágenes, la imagen presente en el sudario no fue creada mediante pintura, tinte o incluso calor en el sentido tradicional. En cambio, creen que pudo haberse formado por una explosión súbita y poderosa de luz ultravioleta o posiblemente radiación de partículas. Lo que convierte esta teoría en algo tan convincente es la cantidad absoluta de energía requerida para producir semejante imagen. La impresión sobre el tejido es simultáneamente increíblemente superficial y fotorrealista, características extremadamente difíciles de replicar. Un análisis científico estimó que requeriría varios miles de millones de vatios de energía liberados en una fracción de segundo para formar la imagen sin carbonizar o destruir la tela. Y aquí es donde la ciencia comienza rozando con lo misterioso. Los defensores de esta teoría creen que semejante explosión extraordinaria de energía podría corresponder con descripciones de un evento resurrección. Un momento que desafía las leyes físicas conocidas, donde la materia se transforma o eleva más allá de limitaciones naturales. Sugieren que el sudario podría no ser únicamente un artefacto, podría constituir realmente un testigo, capturando el instante preciso cuando algo imposible ocurrió. Los críticos han rechazado duramente estas teorías, catalogándolas como incomprobables, inverificables y puramente especulativas. Aún así, incluso los escépticos admiten que existe algo inusual respecto a la imagen del sudario. No se comporta como ninguna forma artística conocida, y a pesar de intentos incontables, nadie ha logrado reproducirla convincentemente empleando técnicas medievales o métodos científicos modernos. Luego está la cuestión de las heridas. Estudios detallados de las manchas sanguíneas sugieren que fueron transferidas mientras el individuo aún experimentaba trauma físico, consistente con alguien que había sido crucificado. Pero existe un detalle importante que sobresale. No hay indicios de descomposición. Parece que el cuerpo estuvo presente sobre el tejido, pero únicamente durante un período breve, demasiado prolongado para haber constituido un engaño escenificado, pero demasiado corto para que iniciara el proceso natural de putrefacción. Algunos investigadores han propuesto una teoría sorprendente,
que la imagen se formó mientras el cuerpo aún permanecía envuelto en el tejido, pero justo antes de desaparecer. Según esta idea, el cuerpo no simplemente se marchó, desapareció o se transformó, dejando una huella tanto física como radiante de luz y sufrimiento. Constituye una afirmación audaz, pero que ha capturado la atención tanto de pensadores religiosos como expertos académicos, eruditos como el Dr. Jeremiah Johnston argumentan que cuando examinas el panorama completo, todo desde el tipo sanguíneo y precisión anatómica hasta la datación del tejido y las propiedades únicas de la imagen, se vuelve difícil atribuir todo a mera coincidencia. De hecho, el Dr. Johnston recientemente señaló que más de 600.000 horas de investigación científica procedente de diversas disciplinas han fallado en refutar la autenticidad del sudario. En cambio, muchos de estos estudios continúan descubriendo detalles que se alinean con la narrativa bíblica, generando más interrogantes que respuestas. Aún así, la resurrección constituye en última instancia un asunto teológico, algo que la ciencia no está diseñada para demostrar. Lo que la ciencia puede hacer es descartar fraude, medir niveles de radiación, datar materiales y estudiar cómo se forman las imágenes. Pero cualquier cosa que pudo haber ocurrido en esa tumba, si fue una tumba en absoluto, trasciende los límites de cualquier reporte laboratorial. Y sin embargo, las líneas divisorias entre ciencia y lo sobrenatural continúan volviéndose más difusas cuando los físicos comienzan describiendo la imagen del sudario en términos de explosiones energéticas y descargas de partículas. Y cuando los historiadores señalan polen ancestral de la región israelí incrustado en un tejido de 4 metros, ahora almacenado en Italia, se vuelve más difícil descartar el sudario como simplemente un engaño elaborado. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Este interés renovado en la ciencia de la resurrección ha despertado curiosidad global nuevamente, especialmente entre generaciones más jóvenes que están cada vez más fascinadas por las intersecciones de fe, historia y tecnología. Para algunos, constituye un viaje espiritual. Para otros, un rompecabezas histórico y resoluto. De cualquier manera, el sudario ha regresado al centro de atención. Pero quizás la mayor sorpresa de todas es que el último giro no provino de una iglesia o universidad. Surgió de la inteligencia artificial. A una máquina se le asignó una tarea simple: analizar la imagen presente en el sudario. Lo que produjo desencadenaría una ola de conversación y controversia alrededor del mundo, porque esta vez el hombre en el tejido no permaneció en el pasado, cobró vida. Un descubrimiento perturbador. Comenzó como un experimento visual, sin datación por carbono, sin física de partículas, únicamente escáneres de alta resolución del sudario turinés y una instrucción textual. Un artista empleó un generador de imágenes de IA llamado Midjourney, alimentándolo con escáneres detallados del tejido y solicitándole recrear una imagen realista del hombre detrás de las marcas. El resultado envió ondas expansivas a través de las redes sociales. Teólogos, escépticos, historiadores y observadores comunes se encontraron atraídos hacia debate acalorado. No por aureolas resplandecientes o características idealizadas. Esta no era la imagen tradicional de Jesús. El rostro generado por IA era crudo, profundamente humano, un hombre robusto con características del Medio Oriente,
frente ensangrentada, ojos profundamente hundidos y una expresión serena, casi inquietante. Lo que impactó a los observadores no fue únicamente el realismo de la imagen, sino qué tan auténtica se percibía. Más sorprendentemente, el retrato coincidía estrechamente con datos antropológicos antiguos, relatos bíblicos e incluso reconstrucciones forenses contemporáneas de cómo pudo haber lucido un hombre judío del primer siglo. La frase se extendió rápidamente. El sudario de Turín, finalmente decodificado por IA, y conmociona a todos. Pero no fue únicamente el rostro lo que captó la atención mundial. Las personas comenzaron presionando la IA más allá, ingresando instrucciones más complejas, referenciando las heridas corporales, teorías de energía radiante y el efecto de negativo fotográfico del sudario. La IA respondió sin sesgo, sin creencias, generando una serie de imágenes que, según algunos científicos, reflejaron hipótesis existentes de que la imagen pudo haberse formado durante un momento de luz transformativa intensa, algo más allá de los límites conocidos de la física o biología. En un compuesto generado por IA, el cuerpo no estaba presionado contra el tejido. Flotaba justo encima, como si la fuente de la impresión hubiera sido luz, no presión. Rayos de luz aparecían donde la sangre una vez marcó el tejido, y a través de todo, el rostro del hombre permanecía sereno, no exánime o adolorido, únicamente pacíficamente inmóvil. Las imágenes generadas por IA se propagaron rápidamente en línea. Los subtítulos proclamaban: «¿Es esto como luce la resurrección?» Y la IA no cree, pero tal vez visualizó un milagro. A diferencia de documentos académicos, estas imágenes se sintieron inmediatas, poderosas y extrañamente reales. Los críticos respondieron rápidamente, recordando a todos que Midjourney está entrenado con millones de imágenes, muchas de ellas arte religioso. Advirtieron que los resultados reflejan sesgo cultural, no verdad, y no estaban equivocados. Pero aquí está el giro. Las pistas visuales provinieron del sudario mismo, no de pinturas o iconos, de un tejido centenario que la ciencia aún no puede explicar completamente. La IA no únicamente generó un rostro, insinuó una historia más profunda de sufrimiento, misterio y posiblemente algo más. Nadie está declarando la IA demostró la resurrección, pero cada vez más personas están admitiendo que el sudario mantiene un nivel de complejidad que aún no hemos logrado comprender, como expresó un investigador. Si esto constituyó una falsificación, es la pieza más avanzada de codificación imagenológica en la historia humana, y aún no sabemos cómo fue realizada. Ya sea divino, accidental o resultado de una técnica olvidada, el sudario ha despertado un nuevo misterio, esta vez nacido de píxeles y algoritmos, y el resultado conmocionó a todos. Mientras las imágenes generadas por IA del sudario se extendían en línea, las reacciones oscilaron desde asombro hasta escepticismo. Historiadores, teólogos, científicos y artistas digitales contribuyeron con opiniones. Algunos percibieron un avance, otros vieron una ilusión digital. Pero una cosa no ha cambiado. Los expertos aún no logran consenso sobre qué constituye realmente el sudario. Algunos se aferran firmemente a la datación por carbono de 1988, ubicándolo en la era medieval. Otros señalan defectos en la muestra, observando que pruebas más recientes como dispersión de rayos X y análisis de isótopos de lino sugieren que el tejido podría datar del primer siglo y originarse del Levante. Eso no demuestra un milagro, pero reabre la puerta. El rostro generado por IA añade otra dimensión. Los críticos argumentan que constituye únicamente una interpretación moldeada por miles de millones de imágenes y siglos de arte religioso. Pero sorprendentemente, el rostro no se asemeja al Jesús europeo tradicional. Luce históricamente preciso,
como un hombre judío del primer siglo. Incluso los escépticos están pausando. ¿Coincidencia o convergencia de datos? Los teólogos también están divididos. Algunos perciben un eco moderno de fe. Otros advierten que la resurrección, si es real, no puede ser capturada por tejido o código. Y aún el sudario se rehúsa a ser resuelto. La fe no exige prueba, solicita confianza. Pero para muchos, especialmente generaciones más jóvenes, criadas con medios digitales, las representaciones de IA del sudario funcionan como puente. No están persiguiendo doctrina, están buscando señales. Y un rostro sereno y herido emergiendo del lino ancestral se percibe como una. Los expertos forenses continúan estudiando la imagen. Las heridas corresponden con crucifixión romana. Los patrones sanguíneos muestran trauma auténtico, y no existe evidencia de pintura o trazos de pincel. La imagen es demasiado superficial para ser pintada, pero demasiado precisa para ser accidental. Algunos creen que la imagen se formó mediante un fenómeno desconocido, una transferencia energética, una reacción que aún no podemos explicar. Otros continúan argumentando que constituye una falsificación medieval realizada con habilidad y conocimiento increíbles. Pero siglos después, el sudario aún se niega a revelar su secreto. Una cosa en la que todos concuerdan. Es diferente a cualquier cosa que hayamos encontrado. Ahora con la IA en la ecuación, la línea entre ciencia, arte y fe está más borrosa que nunca. El tejido permanece silencioso, pero continúa comunicándose a través del misterio. Ecos de un prodigio. El sudario siempre ha existido entre creencia y duda. Ahora la IA lo transporta a una era nueva donde el misterio ancestral encuentra tecnología moderna y las preguntas se vuelven más fuertes que las respuestas. Las personas esperaban claridad de las imágenes de IA. Lo que obtuvieron fue algo inquietantemente real, algo que conmovió corazones, desafió lógica y se rehusó a ser ignorado. En la exhibición digital respaldada por el Vaticano de 2025 en Turín, una pantalla de alta resolución del sudario atrajo multitudes silenciosas. La versión de IA no fue mostrada oficialmente, pero estaba presente en todas partes, en las mentes y teléfonos de quienes vinieron a ver el rostro que aún cautiva al mundo. Las personas comenzaron comparando el tejido ancestral con el rostro generado por IA, lino y píxeles, historia y tecnología, y algo sobre esa conexión se sintió profundo. Esto no se trataba únicamente de demostrar una resurrección o desacreditar un mito, se convirtió en una búsqueda más profunda de significado. La IA no resolvió el misterio del sudario, lo profundizó. Los reportes declararon que el sudario había sido decodificado por IA y conmocionó a las personas, no con respuestas, sino con posibilidad. ¿Qué tal si es tanto artefacto como milagro, ciencia y símbolo? El tejido permanece inalterado, silencioso, pero la conversación se ha transformado. Ya sea reliquia divina o obra maestra ancestral, una pregunta aún resuena. ¿Qué realmente ocurrió en esa tumba? ¿Y capturó este tejido el momento cuando todo cambió? Después de todo este tiempo, con todas nuestras herramientas y tecnología, tal vez el verdadero misterio es por qué aún no lo sabemos.